Muy buenos días, licenciada Dali, espero se encuentre muy bien el día de ahora. Nos toca hablar sobre la estructura y división de palabras. En este video hablaremos sobre un tema que usamos todos los días, aunque muchas veces no lo notamos: la estructura de palabras y su correcta división. Cada vez que hablamos, leemos, reescribimos, utilizamos palabras que tienen una organización interna, no son combinaciones al azar, sino que siguen reglas lingüísticas que permiten que podamos entendernos. El español tiene su origen principalmente en el latín y a lo largo del tiempo ha recibido influencias de otras lenguas, lo que explica la variedad y riqueza de nuestro vocabulario. Por eso, conocer cómo se forman las palabras no solo es importante en la teoría, sino también en la práctica. Nos ayuda a escribir mejor, acentuar correctamente y comprender el significado real de lo que decimos. En esta presentación desarrollaremos varios temas, lo que son la estructura interna de las palabras, también como la formación de palabras nuevas, la división silábica, los tipos de sílabas, los diptongos, triptongos e hiatos. ¿Qué es una palabra? Una palabra es una unidad lingüística formada por uno o varios sonidos que poseen significado y cumplen una función dentro de la oración. Por ejemplo, la computadora, estudiar, rápido, son uno de los ejemplos, pero algo muy importante es entender que las palabras no son indivisibles. Todas están formadas por partes que aportan significado o función gramatical. Podemos compararla con una construcción, así como una casa se hace con ladrillos, es un ejemplo. Ya una palabra se construye con lexemas y morfemas. En esta ocasión me tocó hablar sobre el concepto del lexema. Y bien, como definición tenemos que el lexema es la parte o raíz de una palabra que da la idea fundamental o significado a toda una familia léxica de palabras. Se diría que es la raíz de una palabra. En este caso, digamos que el lexema es la raíz de una palabra, aunque en gramática sabemos que raíz es otro concepto diferente, ¿verdad? Pero en este caso, pues, para ejemplos, digamos que es la raíz de una palabra. El lexema es, como ya decimos, la raíz de una palabra que es invariable en distintos tipos de palabras pertenecientes a la misma familia y que conllevan también el mismo significado o bien la misma relación. Como ejemplo podría ser, por ejemplo, pan sería el lexema y al mismo tiempo la palabra o concepto base. De ahí derivan otras palabras como sería panadería o panadero. Otro ejemplo también sería el lexema flor, en sí es la palabra base, de la cual se derivan distintos tipos de palabras, ¿no? Como lo sería florero, florista, florecer, floristería, ¿verdad? Y como vemos, la relación siempre es la misma, en todas se encuentra la misma palabra al principio, que sería lexema, en este caso flor. Y nada, ese sería mi concepto y seguiría el siguiente compañero a decir el siguiente concepto. Los morfemas y la formación de palabras. Los morfemas son pequeñas unidades que se añaden al lexema, la raíz de la palabra, para cambiar su significado o aportar información gramatical, como número, género, tiempo, entre otros. Por ejemplo, la palabra niños se divide de la siguiente manera. Ni es el lexema, la parte que contiene el significado principal. O es un morfema de género masculino. S es un morfema de número plural, indica que hablamos de más de uno. Entonces, la palabra niños, el morfema S nos dice que son varios y el O nos indica que es masculino.
El español forma nuevas palabras mediante distintos procesos, como lo son la composición. Se unen dos palabras completas para crear una nueva con significado propio. Por ejemplo, sacapuntas. Está formada por saca del verbo sacar y puntas. El significado literal sería el que saca puntas. Por eso es el objeto que usamos para afilar los lápices. Seguidamente tenemos la derivación. Consiste en agregar prefijos o sufijos a una palabra base para cambiar su significado. Ejemplo, feliz e infeliz. El prefijo in indica negación, por eso cambia el significado a no feliz. Libro y librería. El sufijo ería indica lugar o establecimiento, por eso significa lugar donde se venden libros. Para síntesis, ocurre cuando se agrega un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es la palabra enrojecer. Se forma con el prefijo en más el lexema ro y el sufijo ser, que significa ponerse rojo. Por último, tenemos los acrónimos y siglas. Se forman a partir de iniciales o partes de varias palabras. Por ejemplo, la palabra ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas. Otro ejemplo de esto es la palabra láser, que significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Gracias a estos procesos, el español puede crear nuevas palabras y adaptarse a los cambios del mundo y la sociedad. Sobre la división silábica. La división silábica consiste en separar unas palabras en sílabas, que son unidades de sonido organizadas alrededor de una vocal. Un ejemplo de estas palabras que se pueden separar en sílabas son estudiante. Estudiante se puede dividir en las siguientes sílabas: estudiante. Otra de estas palabras que se pueden dividir en sílabas es rehabilitar. Rehabilitar es otra palabra también que se puede dividir en las siguientes sílabas: rehabilitar. Otra también que se puede dividir en sílabas es caleidoscopio. Caleidoscopio se puede dividir en caleidoscopio. Una regla muy fundamental que toda sílaba debe tener al menos es una vocal. La división de las sílabas es muy importante, ya que permite pronunciar bien las palabras, ayuda a colocar bien la tilde y facilita muy bien la lectura. Sílabas tónicas y tipos de sílaba. Dentro de cada palabra hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Esa es la sílaba tónica. Ejemplos: camisa, estudiar. En camisa, donde es MI, elevamos la voz, y en estudiar, enviar. Las sílabas pueden calificarse como directas, inversas, trabadas y mixtas. Identificar estas diferencias mejora nuestra pronunciación y nuestra ortografía. Reglas importantes para dividir las palabras en sílabas. La división silábica es separar una palabra según los golpes de la voz con los que pronunciamos. Lo más importante es recordar que se divide como suena, no solo como se escribe. Una consonante entre dos vocales va con la vocal siguiente. Si hay una sola consonante entre dos vocales, esa consonante se une a la vocal que se viene después. Tenemos algunos ejemplos, como casa, se divide de la siguiente forma: casa. El siguiente ejemplo sería severo, se divide de la siguiente forma: severo. La clave es pronunciar las palabras despacio y escuchar cómo fluye el sonido. Hay grupos de consonantes que no se separan. Algunas combinaciones suenan juntas y no deben dividirse, como BR, BL, TR, DR, PL, GR, GL, FR y FL. Hay algunos ejemplos, como brazo. Entonces se divide brazo. El otro ejemplo también sería plato, se divide plato. Se mantienen unidas porque al decirlas el sonido sale junto. Entonces los dígrafos no se separan. Los dígrafos son dos letras que representan un solo sonido en español. Los principales son che,
doble E y R. Algunos ejemplos son chico. Y en el ejemplo de chico podemos dar cuenta que cuando vamos a pronunciar chi, suena como una sola sílaba. Entonces, y por eso se pronuncian juntos chi. Y se divide chico, se divide de la forma siguiente, chico. En el siguiente ejemplo tenemos carro, que se divide carro. Entonces el doble R tiene un solo sonido, solo que le hace sonar un poco más fuerte. Y bueno, eso sería todo. Bueno, a mí me toca hablar sobre los diptongos, triptongos y hiatos. Como primer punto vamos a hablar sobre lo que viene siendo los diptongos. Un diptongo ocurre cuando dos vocales se pronuncian juntas en una sola sílaba. Podríamos decir, por ejemplo, cielo, peine, ciudad. Esto sucede cuando una vocal cerrada, podríamos decir IU, se combina con una abierta, sin separarse. Ahora hablemos sobre los triptongos. El triptongo ocurre cuando tres vocales se pronuncian en una misma sílaba. Por ejemplo, tenemos limpiáis, averiguáis. Son como frecuentes, pero importantes en la conjugación. Y ahora podremos hablar sobre los hiatos. El hiato ocurre cuando dos vocales se separan en sílabas. Por ejemplo, podríamos decir maíz, reír, aéreo. Aquí el sonido obliga a dividir la palabra. Así que podríamos decir que el lenguaje no es algo improvisado. Es un sistema organizado que refleja nuestra cultura, pensamientos y conocimientos, que es algo muy importante. Y por eso estudiar la estructura de las palabras también es comprender mejor nuestro propio idioma. Y espero que esto lo hayamos dejado muy claro con mis compañeros. Y esto ha sido todo y muchas gracias por su atención prestada, licenciada. Pase un feliz día.